Espíritu y háblanos a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy Amén. día vamos a ver, hermano, la segunda parte de Efesios 3. ¿Ya? Ayer vimos la primera parte y hoy vamos a ver la tercera parte. Es un capítulo muy interesante porque nos habla de lo que Dios, ¿no es cierto?, quiere y hizo, ¿no es cierto?, por medio de Jesucristo, y que usó a Pablo también, ¿no es cierto?, para lograr unirnos a todos, judíos, cristianos, ¿no es cierto?, judíos y cristianos en, en Jesús. Ese es lo que Dios se propuso, ¿no es cierto? Y no quiso que los ángeles lo hicieran, sino que lo hicieran los predicadores y profetas. Y ahora vamos a ver la segunda parte. Dice, y finalmente, ¿qué piensan algunos de ustedes que dirán los ángeles acerca de su caminar y conversión? ¿Qué pensamos nosotros, hermano, de lo que dirán los ángeles acerca de nuestro caminar y nuestra conversión? Bueno, yo supongo que a ustedes no les importa acerca de ello, y aún así deberían importarles, pues quienes cosecharán al final son los ángeles, y quienes sino ellos serán los que transportarán nuestros espíritus a través del último flujo oscuro. ¿Quiénes sino ellos llevarán nuestro espíritu como aquel de Lázaro hacia el regazo del Padre? Seguramente, hermano, no debiéramos de despreciarlos. No debiéramos de despreciarlos. O no apuesten convertidos ignorando la palabra de Dios. No den al olvido la manera en que Dios obra en sus almas. Los ángeles desean ver estas cosas. Ustedes pueden mirarles. Una interpretación popular de hoy en día ve a los principados y potestades como estados políticos y estructuras económicas modernas. La idea es de que la iglesia es primeramente un testigo para ellos y deberían de redimir a los gobiernos y deberían de redimir y estructuras sociales por medio de su testimonio. Pero Pablo, hermano, específicamente escribió que estos principados y potestades están en los lugares celestiales, no en lugares terrestres, conforme al propósito eterno que hizo. El misterio revela y lleva más allá el propósito eterno de Dios en Jesús, previamente descrito en Efesios 1:10, que nos dice que en la plenitud de los tiempos Dios reunirá esencialmente, sumará todas las cosas en Jesús. Ese es el propósito de Dios, sumar todas las cosas en Jesús. Unió cristianos y judíos en Jesús, en su iglesia. Eso es lo que Pablo está haciendo, ¿no es cierto?, con su ministerio. El ministerio, dice Pablo, de la unión del cuerpo de Cristo es conforme a ese propósito. Es una vista previa de lo que Jesús hará finalmente al sumar todas las cosas en sí mismo, que es lo que el Padre persigue, ¿no es cierto? Sumar todo, reunir todo en Cristo mismo. La iglesia, hermano, a pesar de que aparenta ser el esquema piloto de Dios para el universo reconciliado del futuro, el misterio de Dios será administrado en la plenitud de los tiempos cuando las cosas en el cielo y las cosas en la tierra sean reunidas en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que reunir todo en Cristo Jesús. Él es el cuerpo, es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué hizo?
Existe un sentido, hermano, en el cual Pablo puede decir que este propósito eterno ya se hizo. Su cumplimiento es certero, como se muestra por obra inicial de reunir a los judíos y gentiles en Jesús. Ya no hay dos. Estamos unidos los judíos y los gentiles en Cristo Jesús. Así que, puede, que Él puede hablar de ello como ya terminado, ¿ya? Por medio de la fe en Él. El hecho de esta unidad, hermanos, se muestra la verdad de lo que tenemos. Tanto judíos como gentiles colectivamente tienen una idéntica seguridad, acceso y confianza delante de Dios, el cual, hermano, no tiene nada que ver con una identidad nacional o de raza, ¿ya? Para que entendamos, no tiene nada que ver que nosotros, nos hayamos convertido al judaísmo, no, no tiene nada que ver con raza, esto es espiritual. Por eso que nos aclara la palabra delante de Dios, el cual no tiene nada que ver con una identidad nacional o de raza. Es netamente espiritual, solamente con la fe en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. La palabra para seguridad tiene la idea de libertad de expresión, hermano. Tenemos la libertad de expresarnos delante de Dios sin temor, sin vergüenza. La palabra griega parresia, traducida a seguridad, en realidad significa libertad de expresión, ¿ya? Esto es hablar de todo, ¿ya? Libertad de expresión es hablar de todo. Él es el bendito privilegio de la oración. La división en la iglesia no son siempre entre judíos y gentiles, hermano. Los reformadores, ¿no es cierto?, hablaron en contra del clérigo y del laicismo. O sea, hablaron en contra de la iglesia católica, ¿no es cierto?, y hablaron en contra de los laicos y de la enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes, el cual insistía que todos los creyentes tienen el mismo acceso a Dios. Efesios 3:13 nos habla de la participación personal actual de Pablo en el ministerio. Por lo cual pido que no desmayéis, dice Pablo, a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por lo cual pido que no desmayéis, a pesar de que Pablo, hermano, estaba bajo arresto por el bien del Evangelio. Pablo le pide a sus lectores que no desmayen. Pablo no quería que ellos estuvieran desanimados por su situación, debido a que Pablo aún estaba siendo utilizado en el servicio del plan eterno de Dios, pero estaba preso. Mis tribulaciones por vosotros. Pablo escribió la carta a los Efesios desde la prisión. Él vivió toda su vida con la pasión de traer salvación a su propio pueblo, los judíos. Lo podemos ver en Romanos 9, 1, 3. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que Pablo, lo que nos habla, ¿no es cierto?, este versículo. En una visita estratégica a Jerusalén, Pablo tuvo la oportunidad de predicar a una muchedumbre en o cerca del monte del templo, en Hechos 21:39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia,
pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y en Hechos 22:22 dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Los discípulos le dicen a Pablo, ¿no es cierto?, que la multitud se va a reunir porque saben que él ha ido. Pero la oportunidad terminó en desastre, hermano, debido a que la multitud judía nuevas del Mesías se extendiera a los gentiles. No querían los judíos, ¿no es cierto?, que las buenas nuevas del Mesías se extendieran a los gentiles. El Hechos 21, 22, 21, 22 nos dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos y observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque dirán que has venido. Pero ellos se reunieron para reclamar contra Pablo, porque él predicaba que no había que circuncidarse, porque los primeros, los últimos discípulos que quedaron con Cristo, entre ellos Pedro, ¿no es cierto?, ellos podían judaizar a los cristianos o a los gentiles para que fuesen cristianos. Y esa era la discusión con Pablo. Y hicieron una revuelta. Y dice que la revuelta puso a Pablo en un dilema legal, en donde él utilizó su derecho como ciudadano romano y apeló a César. Ahora Pablo estaba prisionero en Roma, hermano, esperando su juicio delante del César. Y allí, debido a que él sabía que Dios quería compartir las buenas nuevas del Mesías con los gentiles, y él no tenía miedo de predicar la verdad. Pablo no tenía miedo de predicar la verdad, porque dice, las cuales son vuestra gloria. Pablo, hermano, estaba siendo utilizado, y quizá en una manera más grande de lo que pudo imaginar. Este encarcelamiento en Roma, hermano, este encarcelamiento romano, produjo las cartas de Efesios, Colosenses, Filipenses y la carta a Filemón. Y estos ciertamente tienen un lugar en el plan eterno de Dios, hermano. De la misma manera que cada uno de nosotros tiene un lugar en el servicio del plan eterno de Dios. Cada uno de los que aceptamos a Cristo, los que seguimos a Cristo, tenemos un lugar en el servicio del plan eterno de Dios. El conocer esto y el buscarla es una buena defensa para no desmayar en medio de la tribulación, hermano. Es bueno buscarla para no desmayar en medio de la tribulación. Pablo dice que ora a la luz del misterio. Introducción a la oración. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa, el fundamento de la oración de Pablo, hermano, era su conocimiento del propósito de Dios. Pablo conocía el propósito de Dios. Esto significa, hermanos, que él oró con confianza de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos orar efectivamente si no tenemos un trasfondo de la voluntad y propósito de Dios. Se apaga el micrófono. Doblo mis rodillas, dice Pablo. Pablo oró en la postura siguiente, con las rodillas dobladas. Esta posición de máxima humildad
era en contraste a la postura de oración más común en aquellas culturas, el orar de pie, con las manos alzadas. La humildad, hermano, viene cuando él considera el gran plan eterno de Dios, su lugar en ese plan, y él como la obra de Dios es imparable, aun cuando Pablo estaba aprisionado, estaba en la cárcel. Salomón oró en sus rodillas, en Primera de Reyes 8:54. Esdras oró en sus rodillas, en Esdras 9:5. Los salmistas nos llaman a arrodillarnos. Daniel oró en sus rodillas. Las personas venían a Jesús arrodillándose. Esteban oró en sus rodillas. Pedro oró en sus rodillas. Pablo oró en sus rodillas. Otros cristianos primitivos, hermanos, oraban en sus rodillas. Y más importante, Jesús oró en sus rodillas. En Lucas 22:41 nos dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. La Biblia, hermanos, tiene muchas oraciones, el cual no se muestra arrodillándose para mostrarnos que no se requiere hacer así, pero también tiene muchos ejemplos de oraciones de rodillas para mostrarnos que es bueno arrodillarnos en señal de humildad. Adam Clark, teólogo metodista y erudito bíblico, hermano, nos cuenta que vio una conexión entre la oración de Salomón arrodillado durante la dedicación del templo y la oración de Pablo arrodillado que aquí se describe, ¿no es cierto? Porque muchas partes de esta oración conlleva una semejanza a aquella ofrecida por Salomón cuando dedicó el templo. El apóstol ahora estaba dedicando la iglesia cristiana a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dirigió su oración al Padre, quien es presentado como el planeador de entre los miembros de la Trinidad. La oración, hermano, usualmente está dirigida a el Padre por medio del Hijo, por el poder y dirección del Espíritu Santo. No nos olvidemos que el Espíritu Santo nos fue dado a cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo. Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, ¿cierto? Y es el que habita en nosotros. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Al recordar que toda la familia de Dios es llamada por su nombre, Pablo mostró que su mente fue tomada con esta idea de la esencia de la unidad del cuerpo de Cristo. Dios es Padre de ambos, judíos y gentiles, hermanos. De ambos, nuestro Padre es Dios. Charles Spurgeon predicó un sermón profundo titulado Santo en el cielo y la tierra, una familia. En ella desarrolló la idea de que nosotros somos uno con nuestros hermanos y hermanas en el cielo. Y él, como esto, enriquece nuestra esperanza del cielo. Y algunos comentaristas, hermanos, piensan que Pablo se refiere a las familias celestiales, en el sentido de la familia de los ángeles, que no estén los santos ángeles ligados a familias espirituales, pues no se casan ni se dan en casamiento. Pablo ora de nuevo por los efesios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, le dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es la oración que Pablo hace por los gentiles. El ser fortalecido, hermano, con poder en el hombre interior por nuestro espíritu. Pablo pidió que ellos fueran fortalecidos con poder y que la fuerza fuera conforme a las riquezas de su gloria. Una medida muy generosa. Pablo también oró que la fuerza viniera por su espíritu y que fuera puesta en el hombre interior, porque según Pablo hay un hombre interior, el cual es tan real como nuestro cuerpo físico. Todos entendemos la importancia de la fuerza en nuestro cuerpo físico, pero muchos son excesivamente débiles en el hombre interior. Debemos tener la fortaleza en el hombre interior. Cuando hablo del hombre, hablo del género humano, ¿no? Hablo de hombre y de mujer. Hombre interior, mujer interior, el género humano, conforme a las riquezas de su gloria. Sería una desgracia para un rey o un hombre noble, hermano, no dar más que un comerciante o campesino. Dios actúa conforme a la dignidad de su perfección infinita. Él da conforme a la riqueza de su gloria, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Pablo pidió que Jesús viviera en estos creyentes, aun cuando Jesús prometió: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay dos antiguas palabras griegas que conllevan a la idea de vivir. En una tiene la idea de vivir en un lugar como un extranjero, y la otra tiene la idea de asentarse en un lugar para convertirla en una habitación permanente. Habite utiliza la antigua palabra griega para un hogar permanente. Jesús quiere asentarse en tu corazón, hermano. No solamente visitar como un forastero. Él, viviendo a ellos en el sentido con un respeto tan grande y profundo, como para constituir prácticamente un nuevo arribo, y el permanecer donde Él llega no como un invitado, sino como un amo recibiendo en su propia casa. Así quiere llegar Cristo a nosotros. No quiere llegar como un invitado, sino como un amo, como un residente en su propia casa. La gloria de Jesús que mora en nosotros, hermanos, es algo que debemos conocer, y el conocer por fe. Está allí para nosotros, pero se debe de tomar por la fe. Tú tienes la Biblia y tú tienes tus rodillas. Úsalas, porque necesitamos fuerza espiritual para dejar morar a Cristo en nosotros. Es porque hay algo en nosotros que se resiste a la influencia de Cristo a morar en nosotros. Y ese algo, hermano, puede ser conquistado mientras el Espíritu de Dios nos da la victoria de la fe. Por la fe tiene la idea de, por tu fe, esta es la manera en la que Cristo mora en nuestro corazón. La morada interior es, por una parte, el regalo soberano de Dios. Por otra parte, es un asunto de la recepción más simple y personal por parte del hombre
Y entonces la forma de esa recepción es esta: fe, confianza, una confianza sumisa, hermano, no una acción animada, no aspiración exaltada, sino aceptación. Eso para recibir a Cristo, para que Cristo more en nosotros, hermano, arraigados y cimentados en el amor. Pablo pidió que todo esto estuviera en lugar mientras ellos eran arraigados y cimentados en amor. El significado parece ser que ellos debieran ser arraigados y cimentados en su amor del uno por el otro, más que el ser arraigados y cimentados en su propio amor o en el amor por Dios y el conocimiento de ese amor, conocer el amor de Dios. Dios, dos expresiones son utilizadas: arraigado como un árbol vivo en el cual se agarra de la tierra, se enreda alrededor de la roca y no puede ser volteado. Cimentado como un edificio que ha sido edificado con un todo, el cual nunca muestra grietas o fallas en el futuro por medio de las fallas en el cimiento 1. Seáis plenamente capaces, dice Pablo, de comprender con todos los santos. Pablo pidió que ellos pudieran ser capaces de entenderse los unos con los otros, al estar en comunión en cualquier dimensión del amor de Jesús. Pablo quería que ellos supieran por experiencia y no solamente por palabras, hermanos. Nos habla a nosotros, la palabra nos habla. En esta medida pudiera ser que tú y yo, hermano, tengamos dicha habilidad. Si no sabemos nada de matemáticas, podríamos ser eruditos, bien preparados en esta geometría espiritual, y podríamos ser capaces de comprender la anchura y la profundidad del precioso amor de Jesús por nosotros. Cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto significa que el amor de Jesús tiene dimensiones y que puede ser medida. Dios, para una gran parte de personas religiosas, el amor de Jesús no es para nada una cosa sustancial, sólida. Es una bella ficción, lo que creen algunos religiosos o religiosas. Pero para Pablo, hermano, era real, sustancial, un hecho medible. Él lo había considerado de esta manera y de aquella manera y de aquella otra manera, y era evidentemente real para él, sin importar lo que sea para nosotros. El amor de Jesús, hermano, tiene anchura. Puedes ver qué tan ancho es el ver, qué tanto alcanza a cubrir. El río de amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado y cubre cada circunstancia de mi vida para que todas las cosas obren para bien. Cuando yo dudo de su perdón o de su providencia, yo estoy delimitando el poderoso río del amor de Dios. Su amor es tan ancho como el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, de Juan 3:16, ¿no es cierto?, que dio a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Algunos de ellos parece que son llevados tan lejos, hermano, con la altura o longitud, que ellos niegan la anchura. Y tú pensarás, después de oírlos predicar, que Cristo vino al mundo para salvar a una media docena y que ellos eran 5 de ellos, que siga su estrechez. Habrá más en el cielo de los que esperamos ver allá, debido a un camino largo, y habrá algunos con los cuales tuvimos poco compañerismo agradable en la tierra.
¿Quiénes tuvieron compañerismo con Cristo? ¿Y quiénes son tomados para morar con Él por siempre? El amor de Jesús tiene longitud. Cuando consideramos la longitud del amor de Dios, pregúntate, ¿cuándo el amor de Dios empezó hacia mí? ¿Por cuánto más continuará? Estas verdades miden la longitud del amor de Dios, hermano. Si yo les he amado con amor duradero, Jeremías 31:3 nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. El amor de Jesús tiene profundidad. Filipenses 2:7-8 nos dice que tan profundo va el amor de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 8 hombres, y estando en las condiciones de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermano. Y esto es que tan profundo el amor de Jesús es por nosotros. El amor de Jesús tiene altura. Para ver la altura del amor de Dios, pregúntate, ¿qué tan alto me levanta? Me levanta a lugares celestiales en donde estoy sentado con Cristo. Ahí, a esa altura me levanta. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Podemos en verdad comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, hermano. Para llegar a cualquier entendimiento de las dimensiones del amor de Dios, debemos venir a la cruz. La cruz apuntaba a 4 sentidos esencialmente en cualquier dirección debido a que el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona, hermano. El amor de Dios es lo suficiente largo para durar para toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar el peor de los pecadores. El amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo, hermano. De conocer el amor de Cristo. Pablo escribió de algo que podemos saber. Esto no es especulación, o no es adivinar, no son emociones o sentimientos. Esto es algo que podemos conocer. Uno de estos filósofos dice amablemente que la religión es un asunto de creer, no de conocimiento. Esto sencillamente se opone a todas las enseñanzas de las Escrituras. Dice que para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, Pablo pidió a Dios el llenar a estos cristianos de toda la plenitud de Dios. La palabra de es una mejor traducción que la palabra con. Pablo quería que los cristianos experimentaran la vida en Cristo Jesús, la plenitud de Dios. Colosenses 2:9 nos habla y nos dice, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que habita. Y el ser lleno de su capacidad con Jesús, del modo que Dios está lleno a su propia capacidad, con su propio carácter y atributos, hermano. Entre todos los grandes dichos en esta oración, este es el mayor, el ser llenos de Dios en una gran cosa. Es una gran cosa estar lleno de Dios. El ser lleno de la plenitud de Dios es más grande, pero el ser lleno con toda la plenitud de Dios desconcierta completamente el sentido y confunde el entendimiento, hermano. Una doxología gloriosa. Y aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, hermano, por los siglos de los siglos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Muchas cosas que pedimos, ¿cierto? Nos dan abundantemente. Muchas cosas que no entendemos. Ya que Pablo llegó a esta gran altura, que puede ser más sublime que la plenitud de Dios, nada. Pablo puede haber llegado a la más grande altura, pero no puede ser más sublime que la plenitud de Dios. Es lógico el preguntarse cómo puede suceder esto, cómo puede algo que está tan alto para nosotros volverse una realidad, hermano. Solamente puede pasar porque Dios es capaz de hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Esta doxología no solamente pertenece a la oración que la aparece, que la precede, pero también para cualquier privilegio glorioso y bendición hablada en los primeros 3 capítulos. ¿Quién es poderoso para hacer que sucedan tales cosas, hermano? Únicamente Dios puede hacer esto, porque Él puede hacer más allá de nuestra habilidad de pensar o pedir. Pablo nos dice que Dios es poderoso para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Él, nosotros, incluye a Pablo y a los otros apóstoles. Y ellos ciertamente sabían que Jesús podía hacer grandes cosas. Ellos estaban claros que Jesús podía hacer grandes cosas. Puedes pedir por cualquier cosa buena que hayas experimentado. Dios puede hacer más que eso, hermano. Puedes pensar o imaginar cosas que están más allá de tu experiencia. Puedes imaginar cosas buenas que están más allá de tu habilidad de nombrar. Dios puede hacer más que eso. Spurgeon, en la frase mucho más abundantemente, él ha construido aquí en el griego una expresión que son del todo de él. No había un lenguaje más poderoso para el apóstol, quiero decir, para el Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol. Pues Pablo, muy seguido, Pablo debía de acuñar palabras y frases para disminuir la sobra de su significado, y aquí está una. Él es capaz de ser mucho más abundantemente, así que abundantemente eso excede medida y descripción. Por lo tanto, Él es poderoso para hacer todas las cosas, hermano, y poderoso de hacerlo superabundante, sobre la abundancia más grande, según el poder que actúa en nosotros. Dios es capaz de hacer esto en nuestra vida. Este poder actúa en nosotros ahora. Las cosas por las cuales Pablo oró en los versículos anteriores. Fuerza espiritual, que Jesús morara en nosotros, conocimiento experimental del amor de Dios. La plenitud de Dios le pertenece a nosotros, los hijos de Dios. Sin embargo, hermano, estas deben ser recibidas por medio de una oración de fe y pueden ser llevadas más allá de la vida de los demás por medio de nuestra oración a favor de ellos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. La única respuesta conveniente a este gran Dios es el darle a Él la gloria, especialmente en la iglesia, la compañía de sus redimidos, y que Él reciba esa gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Cuando la iglesia entiende y camina en el propósito eterno de Dios, será glorificado y la iglesia cumplirá su importante deber de simplemente glorificar a Dios, hermano.
Pero el apóstol sintió que no debió decir, a Él sea la gloria en mi alma. Él deseaba eso, pero su alma ofrecía poco espacio para Dios. Y así que clamó, a Él sea la gloria en la iglesia. Él llama a todo el pueblo de Dios a adorar el nombre divino. Hermano, Pablo nos da una enseñanza muy grande en sus cartas. Él fue el apóstol de los gentiles, el que fue denominado, ¿no es cierto?, para que nos predicara a los que no éramos judíos. Después de muchas luchas con los antiguos discípulos de Cristo, ¿no es cierto?, cuando él fue llamado, ¿no es cierto?, dice que el Evangelio le fue entregado por Cristo mismo y Dios mismo, que él no recibió el Evangelio de ningún hombre. Lo explica claramente, que a él le fue entregado directamente por Cristo Jesús. Pablo nos aclara y nos da muchas cosas importantes en su carta, hermano. Es muy importante estar siempre escudriñando las Escrituras, viendo este Cristo maravilloso y este Dios Padre grandioso, dadivoso, que no tiene fronteras para entregarnos amor. Hermanos, que Dios les bendiga. Hermano Rubén. Hola, vengo llegando. Viene llegando. Qué